Hermanos, el evangelismo es uno de los propósitos más importantes por el cual el Señor estableció la iglesia. Es nuestra función, es nuestro deber. Además, es un gran gozo poder compartir el evangelio y ver a otras personas venir al Señor. Sin embargo, muchos cristianos en el día de hoy tienen miedo de evangelizar, o tienen vergüenza, o se sienten incapaces. Por eso en esta serie de enseñanzas estoy tratando de remediar este problema. Estoy tratando de equipar a los santos para que nadie se sienta así, inadecuado, o temeroso, o avergonzado de evangelizar, de compartir su fe. Ahora en esta enseñanza quiero hablarles del proceso de la conversión o de la salvación. Esto es algo muy sencillo y es de las cosas más básicas del evangelismo, pero sin embargo muchos no lo entienden y muchos tienen ideas erróneas de qué es evangelizar. Piensan que es una cosa instantánea o que si uno tiene el don siempre puede ganar, entre comillas, a cualquier persona al Señor. Y simplemente esto no es la realidad. Hoy vamos a ver el por qué. Porque quiero hablarles del proceso de la conversión. Porque en verdad, en varios lugares la Biblia compara el evangelismo con la agricultura, con la jardinería o el trabajo de un campesino o de un agricultor. Y eso es algo que toma tiempo, que tiene un proceso, que tiene su orden, que es un trabajo, ¿verdad? Entonces, si la Biblia compara el evangelismo al trabajo de un agricultor, es sabio que nosotros prestemos atención a los paralelos, ¿verdad? Porque de otra manera, hermanos, podemos estar muy frustrados, sentir que no es nuestro don, que no sabemos cómo hacerlo, o por el otro lado, a veces uno puede tratar de manipular a la gente en el proceso de evangelizarlos y de esta manera puede hacerle daño al fruto o a la cosecha. Quiero que veamos algunos ejemplos de cómo el evangelismo es como la agricultura. Y vamos a ver dos pasajes del libro de San Marcos, capítulo 4. Primero vamos a leer de versos 3 al 8. Dice así la Biblia: Oigan, he aquí un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, aconteció que parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la devoraron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y enseguida brotó porque la tierra no era profunda. Y cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíces se secó. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y aumentando dieron fruto, y llevaban fruto a 30, 60 y 100 por uno. Bueno, hermanos, primero quiero que noten ahí el ejemplo de la agricultura. El evangelismo es como la obra, el trabajo de un agricultor o de un jardinero, ¿sí? Y aquí el Señor nos da una parábola. Claro que habló de las cosas comunes que la gente de ese tiempo, de aquellos tiempos, podían entender porque era una sociedad agrícola, ¿verdad? Y por eso el Señor usó tales ejemplos. Pero hermanos, también hay muchos paralelos con el evangelismo y el trabajo de un agricultor. En el mismo capítulo 4, de verso 14 a 20, el mismo Señor da la interpretación de esta parábola para que no podamos equivocarnos. Dice que el sembrador siembra la palabra. Primero están estos que caen junto al camino donde se siembra la palabra, y cuando la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que había sido sembrada en ellos. También los que son sembrados en pedregales son aquellos que, cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí.
sino que son de poca duración. Entonces, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Y otros son los que son sembrados entre espinos. Ellos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas se entrometen y ahogan la palabra y queda sin fruto. Y aquellos que fueron sembrados en buena tierra son los que la oyen, que oyen la palabra, la reciben y producen fruto a 30, a 60 y 100 por uno. Bueno, entonces, hermanos, ¿de qué se trata esta sección? Hermanos, el Señor está hablando de lo que va a pasar cuando alguien siembra la palabra de Dios. Y esto puede incluir una persona que trabaja en forma personal, o sea, un individuo hablando con otro individuo, con varios individuos, o también puede ser un ejemplo de una persona que predique al aire libre, por ejemplo, o a una congregación, que cuando uno sale a evangelizar está sembrando la semilla de la palabra. Y esa semilla cae en diferentes tipos de tierra. Y estas tierras, hermanos, representan en verdad las condiciones de los corazones, o sea, de las personas que reciben la palabra, que escuchan la palabra. Y las tierras representan que estos corazones están en diferentes condiciones. Por ejemplo, tenemos los que están junto al camino. Esto quiere decir gente que no entiende la palabra. Esta parábola se encuentra en Mateo 13 también. Y ahí el Señor dice que los que están junto al camino son los que no entienden la palabra. Y Satanás viene y arrebata lo que fue sembrado, ¿sí? Entonces, ¿qué representan? Representan a personas que en verdad no les interesa la palabra de Dios. Son de corazones duros. No les interesa, no les importa, no entienden la palabra, no tienen interés. Entonces hay gente, y tenemos que entender que cuando tratamos de compartir nuestra fe, la palabra de Dios, la semilla, habrá gente que no les interesa escuchar nuestro mensaje. No tienen interés, su corazón está muy duro. Cristo nos está dando aviso de esto. Hay gente así, habrá gente así. Luego, los de pedregales esto representa una persona, un corazón que no tiene raíces, que no tiene profundidad de tierra, que recibe la palabra y se goza, ¿verdad? Aparentemente, pero es muy superficial. En verdad no entiende lo que se requiere, la salvación, y no se compromete de veras al Señor. Así es que cuando viene cualquier persecución o dificultad a causa de la palabra, es como si el sol saliera y secara la semilla, ¿verdad? O la planta y queda sin fruto. Entonces habrá personas así que parecen recibir con gozo. Y me acuerdo de una vez que oré, como la primera vez que oré con una persona para aceptar a Cristo. Éramos 3 personas. Uno pidió que si pudiéramos orar por él. Y oramos juntos y él repitió la oración del pecador, ¿verdad? Y lloró y todo y temblaba. Pero hermanos, nunca volvió. No demostró ningún progreso, ningún crecimiento, ningún interés después. Fue una cosa emocional nada más. No había compromiso en su corazón. Entonces, habrá gente así. Luego, los entre espinos, se ve, ¿verdad? Que la planta, la semilla llega allí y brota y empieza a crecer. Pero luego dentro del corazón de esta persona hay otras cosas, hay codicias, hay deseo para cosas del mundo y todo eso que estorban, que impiden que la semilla crezca y produzca fruto. Entonces hay mucha gente allá que recibe la palabra pero no da fruto, porque no de veras no se arrepienten, no dejan
a un lado estos otros deseos. Y dicen que quieren seguir al Señor, pero en realidad quieren otras cosas. Y luego dice el Señor que hay semillas que caen en tierra buena. Pero noten que aún las que caen en la tierra buena, dice que son solo una semilla en 4 cae en buena tierra. Entonces eso nos hace saber que cuando evangelizamos no vamos a encontrar que todas las personas reciben el mensaje con el mismo favor y el mismo deseo. Va a haber muchas diferentes reacciones, ¿verdad? Y solo una semilla en 4 llega a buena tierra. Y noten esto también, que aun cuando llega a buena tierra, no todas estas tierras dan el mismo resultado, porque dice que unas dan a 30 y otros a 60 y otros a 100 por uno. Entonces la reacción, la respuesta, el fruto de la persona no es igual, porque no todos se comprometen al Señor de igual manera. Entonces ahí vemos diferentes tipos de tierras, que cuando uno siembra la semilla natural no se va a espinos o a pedregales, ¿verdad? Uno debe ser inteligente y sembrar en tierra buena, pero el Señor está dándonos este ejemplo para enseñar que nosotros al salir al mundo, a hablarles a diferentes personas, vamos a encontrar que estas personas tienen corazones muy, muy diferentes en cuanto a su recepción de la palabra. Ahora, vamos ahorita un poco más abajo en el mismo capítulo 4 de Marcos a leer el versículo 26 al 29. Escuchen, dice, también decía el Señor, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Miren otra vez ese ejemplo de la agricultura. ¿Por qué? Porque el evangelismo es muy parecido a la agricultura o al trabajo de un jardinero. Verso 27. Él duerme de noche y se levanta de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de por sí la tierra da fruto. Primero el tallito, luego las espigas y después el grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto se ha producido enseguida, él mete la hoz porque la siega ha llegado. Hermanos, ¿de qué está hablando el Señor aquí? En la parte de arriba estaba hablando de diferentes personas, ¿verdad? Diferentes condiciones de corazón. Pero aquí está hablando de otra cosa. Está hablando más bien de diferentes etapas del crecimiento de la semilla dentro de uno, ¿sí? Y nos enseña que hay un proceso que se toma tiempo. Es como la germinación de una semilla natural o la gestación digamos, de un mamífero, ¿verdad? Un bebé en el vientre de su mamá. Se toma tiempo el proceso. Otra vez, esto es muy importante. El Señor nos enseña que la salvación, la conversión, no es una cosa instantánea, es una cosa que lleva tiempo, es un proceso. ¿Y cómo es este proceso? Pues dice, primero, obviamente habrá tierra donde no han sembrado, no se ha sembrado ni una sola semilla. Y se ve ahí en el dibujo la tierra llena de troncos, de piedras, de malas hierbas y todo eso. Hay tierras así, hermanos, en este mundo, lugares, digamos, en la India o en el mundo musulmán. Y aún aquí en Estados Unidos hay gente ahora que todavía no ha escuchado o entendido bien el mensaje de la salvación. Entonces hay tierras donde no hay semilla, ¿sí? Y por alguna razón. Y algunos dirán, pues es que el Señor no ama a tales personas tanto. No, hermanos, no creo yo así. Si no han escuchado es porque nosotros no hemos ido. Porque si un cristiano no es obedeciente y va y predica, ¿cómo creerán en aquel en quien no han escuchado, de quien no han escuchado? ¿Y cómo pueden
creer si no reciben la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Así es que los cristianos tenemos la responsabilidad de llevar la palabra, de sembrar la semilla. Pero hay personas y hay lugares donde todavía no han recibido esta palabra. Pero, como ven en el dibujo aquí, si con el favor de Dios, si los cristianos son obedientes, llegará el momento en que alguien siembra la semilla en la tierra. Se prepara la tierra y luego se siembra la semilla. Pero luego no da la cosecha, ¿verdad? No se siembra y luego al día siguiente se cosecha. No, así no es. Es un proceso que lleva tiempo. Primero estas semillas caen a la tierra, tienen que estar debajo de la tierra un buen tiempo, con el calor, ¿verdad? Con el agua, la lluvia. Y con el tiempo, esta hoja empieza a germinarse y luego echa semillas y echa el tallito, ¿verdad? Y llega al tiempo en que este tallito crece y luego empieza a echar espigas, sean de maíz o de trigo o lo que sea, ¿verdad? Pero se lleva tiempo. Y al principio la planta se ve muy verde, pero con el tiempo se pone más maduro y en el caso de trigo se pone más como blanco y por eso Jesús dijo, los campos están blancos para la cosecha. En San Juan 4 dijo esto, que habían allá en aquel pueblo de Samaria, la tierra o el campo estaba blanco. Hermanos, algunos dicen hoy que todos los campos están blancos, pero no es cierto. Hay lugares donde sí están blancos para la cosecha, pero hay otros lugares donde la gente no tiene interés y no está lista, ¿ok? Bueno, pero en el campo, en el caso aquí, en San Marcos 4, 26 al 29, esta planta va creciendo, ¿ve? Y es un proceso, y echa su tallito, y luego crece, y luego echa sus granos, ¿verdad? Pero todavía no están listos hasta que llegue el momento, el tiempo, cuando el grano es maduro. Entonces dice el Señor que se mete la hoz. Ahora, ¿qué representa o qué significa esto de meter la hoz? Hermanos, es el momento de la cosecha, ¿verdad? Se cosecha con la hoz, en tiempos antiguos, ¿verdad? Con una hoz, ¿verdad? Sabemos que es natural en lo natural, pero ¿qué es en lo espiritual? La hoz significa o representa, hermanos, el momento en que la persona está lista para aceptar al Señor. Es el momento de la conversión. Se convierte, ¿verdad? Llega a ser un cristiano, una creación nueva. Es el momento, pues, de la salvación de esta persona. Es cuando se mete la hoz. Ahora, entonces, estas etapas representan el desarrollo en el corazón de una sola persona. Entonces la palabra de Dios nos enseña que la conversión, la salvación no es una cosa instantánea, sino que es un proceso que lleva tiempo. Es como el proceso de gestación o de germinación, ¿verdad? Y hay un tiempo para sembrar la semilla y luego la semilla va germinándose y luego creciendo y hasta llegar al momento en que se mete la hoz y se cosecha. Esto, hermanos, es muy importante para nosotros entender, porque si no entendemos esto, pensamos que debe ser una cosa instantánea y tratamos de hacerlo a prisa y tratamos de empujar a las personas a orar una oración, repetir una oración del pecador, ¿verdad? Y esto no es sabio y no da buenos resultados. Tenemos que entender que hay un proceso. Ahora, por hoy lo que quiero que capten es esto. Si hay diferentes tipos de corazones y si hay estas diferentes etapas de crecimiento o etapas en el procedimiento, ¿verdad? El proceso de la conversión,
no significa que habrá diferentes trabajos para nosotros como los evangelistas, los que estamos compartiendo el evangelio. Esto es mi punto, hermanos. Esto es lo que quiero que capten. El evangelismo no es un solo tipo de trabajo. Muchos tienen la idea de que el evangelismo, esto es repetir la oración del pecador con alguien, conducirlo al Señor, a Cristo, ¿verdad? Que la persona se convierta, que llegue a ser cristiano con nosotros. Y muchos tienen la idea de que si uno tiene el don de evangelismo, debe poder conducir a cualquier persona al Señor. Y hermanos, esto simplemente no es el concepto bíblico. No, en cambio la Biblia enseña que toda la gente está en diferentes condiciones, en diferentes etapas, y que el evangelismo, la conversión lleva tiempo, y por lo tanto hay diferentes trabajos, y nuestra función no es siempre conducir a una persona a Cristo, no es siempre cosechar o cegar, ¿verdad? Meter la hoz, sino que tenemos que hacer diferentes trabajos. ¿Cuáles son los trabajos que nosotros, como los trabajadores en el campo del Señor o en la viña del Señor, cuáles son nuestros trabajos, hermanos? Pues yo tengo 5 que les voy a nombrar, ¿ok? 5 diferentes tipos de trabajo. Y a propósito, esto lo saqué de diferentes pasajes de la Biblia y les voy a enseñar. Primero en San Juan 4, de 35 al 38, y luego primero de Corintios 3, de 6 a 9, y luego hay otros textos que voy a mencionar más adelante. Pero de allí es donde saqué estas ideas, ¿verdad? De diferentes trabajos. Número 1, el primer trabajo es arar la tierra. Arar la tierra. Ahora, en lo natural, en los campos naturales, físicos, sabemos que es arar, ¿verdad? Hay que quitar los troncos, las piedras, hay que preparar la tierra y luego hacer surcos, ¿verdad? Arar la tierra, hacerlo la tierra más blanda y lista y abierta y preparada para sembrar la semilla. Sabemos que es en lo natural, en lo físico. Pero ¿qué es arar en el sentido espiritual? Hermanos, eso es muy importante. Podemos preparar la tierra para que la gente reciba la semilla de Dios, la palabra de Dios, en diferentes maneras. ¿Cuáles son? Número 1, preparamos o aramos la tierra a través de la oración o la intercesión. ¿Sabe qué? Cuando uno ora por una persona inconversa, cuando oramos por una persona o personas inconversas, el Señor empieza a obrar allí. Y esto es tan importante. Mis padres oraron por mí por 4 años, día a día. Y yo iba de mal en peor. Pero ellos nunca tiraron la toalla, seguían orando. Y a través de sus oraciones el Señor hizo una obra en mí, me preparó, me hizo más abierto, más dispuesto, más listo para la semilla de la palabra de Dios. Y nosotros, si no podemos ni siquiera mencionar el nombre de Cristo, si no podemos decirles mucho del Señor porque se cierran y dicen, no, déjame en paz, yo no quiero escuchar eso. Nosotros podemos y debemos preparar esa tierra con nuestras oraciones. Orando, el Señor empieza a obrar, empieza a mandar o a manipular o ordenar las circunstancias de la vida de aquellas personas para que choquen contra la pared, para que vean, empiezan a ver su necesidad, empiezan a ver que se sienten vacíos o solos o que tienen alguna necesidad, ¿verdad? De otro modo, nunca van a querer escuchar la palabra. Entonces, la intercesión es tan importante. La oración prepara la tierra. Y si no es posible hablarles directamente, podemos hablarle a Dios a favor de ellos. Y Él hará la obra, ¿verdad? En sus corazones. Entonces, preparar la tierra, una de las maneras es la oración. Otra manera, hermanos, de preparar la tierra es la amistad.
Dicen que el 80% más o menos de las personas que aceptan al Señor lo hacen a través de una amistad. O sea, es un amigo que les pone un buen ejemplo, que les habla, que demuestra el amor de Cristo, que demuestra una vida superior, su forma de vivir es mejor, ¿verdad? Entonces esto despierta el interés en la persona y dice, ¿por qué tú actúas así? ¿Por qué no andas como nosotros en el mundo y todo? ¿Por qué no te emborrachas y fumas marihuana? ¿Por qué no esto, el otro? Y nos preguntan, según 1 de Pedro 3:15, la razón por la esperanza que tenemos. Hermanos, la amistad es muy importante. No digo que debemos pecar con los pecadores, pero Jesús se hizo amigo de los pecadores. Los taxistas, publicanos, prostitutas, todos se acercaron a Él, ¿verdad? Porque Él obviamente los amó tanto y pudieron acercarse. La amistad prepara la tierra en un corazón y la persona llega a estar interesado en lo de Dios. El servicio es otra manera de preparar la tierra. ¿Por qué supone usted que muchas veces los misioneros entran en otros países haciendo diferentes servicios, como perforar la tierra y hacer pozos para agua pura para la gente, ¿verdad? O ponen clínicas médicas para atender a las personas enfermas, o les dan de comer, o les ayudan con la agricultura, o traen cobijas cuando es tiempo de frío, porque están sirviendo y de esta manera preparan la tierra y abran los corazones para recibir el mensaje de Cristo. Porque la gente dice, como Cristo dijo, deja que tu luz brille delante de los hombres, que vean sus buenas obras, ¿verdad? Y glorifican a su Padre en el cielo. Si ven buenas obras en nosotros, que si ven el amor en nosotros, si amamos y servimos a la gente, van a decir, ¿por qué están haciendo esto? No ganan nada de esto, ¿verdad? No les estamos pagando. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué han venido de sus países lejos y han dejado sus comodidades para vivir entre nosotros? Y entonces tenemos la oportunidad de compartir el por qué. Lo hacemos porque Dios los ama y nosotros somos sus embajadores y queremos hablarles de su amor. Entonces, nuestras buenas obras preparan el camino. El servicio prepara el camino. Entonces, la amistad, el amor, el servicio y la oración, estas son maneras en que nosotros podemos hacer el trabajo agricultor, ¿verdad? El trabajo agrícola o de jardinería, perdón. Estamos haciendo una parte, un trabajo en el evangelismo. Pero dicen algunos, no, pero yo no evangelizo, yo solo siervo, o yo solo amo, yo solo soy amigo, y no hago evangelismo. No, hermanos, este es mi punto. Si estás demostrando amor, si estás sirviendo, y lo haces por el amor de Cristo y porque quieres alcanzar a la persona para Cristo, esto es evangelismo. ¿Sí? Esto es el punto. Cáptelo, por favor. Esto es evangelismo. Servir, orar, todo esto es parte del trabajo. Es como ir y arar la tierra. El campesino que ara la tierra no dice, no estoy haciendo nada para la cosecha, yo solo aro. No. Tu trabajo de arar es igual de importante. ¿Entiendes? Muy bien. Primer trabajo, arar la tierra. Número 2, sembrar. Sembrar, pues el sembrador siembra la semilla en lo natural. ¿Qué es sembrar en lo espiritual? Debe de ser fácil de entender, ¿verdad? Sembrar es hablarles del Señor, compartir nuestro testimonio. El Señor me salvó, yo era drogadicto, yo era así, asá, y el Señor cambió mi vida. Esto es sembrar, ¿verdad? O tal vez compartir un texto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Compartir un texto de la Biblia, una cita, o decirle, mira lo que la Biblia dice. O aún sin decir de dónde viene el concepto o la idea,
simplemente decir la idea, pero Dios te ama, ¿sabes? Dios tiene un mejor plan, o decir cosas, principios bíblicos. Esto es sembrar. No tienes que decir Juan 3:16, por ejemplo. Pero si das la idea, que es la idea de la Biblia, que viene de la Biblia, Dios te ama tanto que ha mandado a su Hijo, estás sembrando la semilla. Y hermanos, como dije antes, Romanos 10:14 dice, que de 14 al 17 dice, que la fe viene así. La fe es escuchar la promesa de Dios, estar persuadido de que sea verdad, y luego poner nuestra confianza en la promesa de Dios. La fe es así. Y nadie puede confiar en alguien de que nunca han escuchado. Tiene que escuchar la palabra. Entonces nosotros tenemos que sembrar la palabra. A veces hay gente dura que no te deja. Pero con el tiempo, con la oración y todo, la idea es, tarde o temprano, tenemos que compartir el mensaje. Porque esto es lo que Dios usa en sus vidas. Entonces, arar la tierra, sembrar. ¿Cuál es el tercer trabajo? Regar. Regar. Pablo dijo, yo planté, Apolos regó, en 1 Corintios 3:6. Apolos regó. ¿Qué es regar en el sentido espiritual? Lo natural, pues es ir con la manguera o con un bote y echarle agua, ¿verdad? ¿Qué es la idea de regar en lo espiritual? Pues Apolos iba enseñando, debatiendo, presentando más información, persuadiendo a la gente. Entonces yo creo que regar es la idea de que alguien ya recibió la palabra una vez o varias veces, pero todavía no ha tomado la decisión. Así es que regar quiere decir que tú llegas ahí, ves que esta persona sabe algo, pero todavía no ha decidido. Entonces le empiezas a hablar de más versos de la Biblia, compartes tu testimonio, oras, exhortas a la persona a tomar una decisión. Esto es regar, ¿sí? Y luego el cuarto trabajo es arrancar, arrancar. Déjenme leerles un verso de Jeremías, capítulo 1, verso 10. El Señor dice, mira, le dice a Jeremías, mira, en este día te he constituido sobre naciones y sobre reinos para arrancar y desmenuzar, para arruinar y destruir, para edificar y plantar. Dice que te he constituido para arrancar. Interesante, ¿no? Pues hay malas hierbas, ¿verdad? Alrededor de nuestras plantas, así es que tenemos que arrancarlas. ¿Ok? Pues, ¿cuál es el sentido espiritual? ¿Cómo se hace en el sentido espiritual? Déjenme contarles una historia que para mí es un ejemplo. Un día, un maestro en juventud con una misión me pidió que lo llevara a un bar de homosexuales, un gay bar. Yo nunca había ido a un gay bar, pero este líder me pidió que lo llevara allí, que fuéramos a evangelizar en aquel bar. Entonces yo tuve que investigar porque ni sabía dónde estaban estos bares. Pero lo llevé allí, fuimos y estábamos orando. Él nos dijo que oráramos por una hora antes de hablar con cualquier persona. Entonces oramos por una hora. Y luego yo empecé a hablar con las personas y encontré una mujer lesbiana y le hablé y me dijo que de hecho estaba interesada en Dios y todo esto, y fuimos aparte a un lugar más quieto donde le pude hablar más. Y ella me empezó a decir que desde hace poco había empezado a buscar a Dios en libros, en revistas, en la Biblia, y que algunos habían llegado a su casa y le daban revistas. Y bueno, para hacerlo corto, resulta que estas revistas eran de una secta y yo me di cuenta. Y entonces tuve que hablarle y le dije, ¿sabes qué? Es algo muy positivo y bueno que estás empezando a buscar a Dios. Pero te tengo que decir que hay diferentes grupos y diferentes dioses y diferentes religiones. Y por lo tanto no puedes ir con cualquier grupo.
tienes que tener sabiduría. Y de hecho, estas revistas que estás leyendo ahora son de una secta. Yo sé porque mi papá antes leía este material. Entonces le empecé a hablar de que esta secta era una secta falsa, que no era el evangelio de veras. Hermanos, para mí, esto es un ejemplo de arrancar. A veces cuando encontramos a ciertas personas, vamos a encontrar que tienen ideas erróneas, que han aceptado diferentes mentiras. Entonces nuestro trabajo en tal caso es tratar con delicadez, ¿verdad? Porque es una cosa delicada y se requiere sabiduría y tacto, pero tratamos de arrancar de sus mentes, de sus corazones estas ideas para que puedan entender el evangelio verdadero, ¿sí? Esto es arrancar. Y luego, por número 5, el trabajo es de cegar o cosechar o meter la hoz. Sabemos qué es meter la hoz en el campo. ¿Qué es meter la hoz en el evangelismo? Hermanos, meter la hoz significa cosechar, ¿verdad? Cegar. ¿Y cuándo es el tiempo para cegar? Miren, no con cada persona segamos o cosechamos. Esto es lo que tienes que captar de esta enseñanza. No puedes cegar, no puedes cosechar a cualquier persona. ¿Por qué? Porque no todos están en la misma condición. Por lo tanto, solo de vez en cuando encontramos a una persona lista ya para cosechar. Esta es la persona que ya ha tenido tiempo escuchando el mensaje de Cristo, ha recibido a lo mejor mucha oración, hay gente orando por tal persona y ha pasado por un proceso y está viendo ahora más y más su necesidad de un cambio en su vida, se siente frustrado, se siente aislado, se siente solo, se siente vacío por dentro y está investigando y está implorando y buscando por algo, ¿verdad? Tiene interés, tiene hambre espiritual y ya entiende más o menos la idea de que tiene que renunciar a esta vida en la tierra para recibir otra de parte del Señor y solo le falta un poquito de exhortación para recibir a Cristo. Si encuentras a una persona, hermano, es oportunidad de cegar. En tales casos, nuestra función es decirle, mira, Dios te ama y está aquí contigo ahora, está aquí con nosotros ahora. Y la Biblia dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Quieres invocar su nombre? ¿Quieres clamar a Dios conmigo? Yo te puedo ayudar, te puedo guiar en una oración. ¿Ves? Esto es cegar. Ahora, otra vez, ¿cuál es el punto? Les enseñé 5 diferentes trabajos, hermanos. 5, no 1. Y estos 5, los 5 son parte del trabajo de evangelismo. Este es el punto. Que estás evangelizando no solo cuando cosechas o repitas una oración del pecador con alguien. No, estás evangelizando si haces cualquier de estos 5 tipos de trabajo. Esto es el punto. Bueno, entonces piensa un momento en los testimonios o sus propios testimonios o en los testimonios que han escuchado, hermanos, y verán que casi siempre hay un proceso, hay una historia en la salvación, la conversión de una persona. Casi nunca se oye o se escucha de una persona que recibió el mensaje una sola vez y fue convertido luego. Casi nunca. Puede haber excepciones, pero son muy, muy raras. ¿Por qué? Porque la conversión es una cosa bastante, ¿cómo lo diré? Es bastante complicado, tiene muchos aspectos, porque es un cambio drástico de la dirección, la orientación de la vida, de la cosmovisión de una persona. Es un cambio tan drástico.
Y es un cambio de la vida, hermanos. Es como casarte. Es algo bien involucrado, ¿verdad? Y por lo tanto, la gente no lo toma a la ligera. Los que lo toman a la ligera son los pedregales, donde no tienen tierra, no tienen raíces. Cuando es una conversión de veras, es una tierra profunda, ¿verdad? Quiere decir que es una decisión bastante bien pensada, ¿verdad? Y se requiere un compromiso bien firme, un arrepentimiento sincero para ser salvo. Entonces, así es la conversión, es una historia, es un proceso, se toma tiempo, ¿verdad? Y esto es importante. Ahora, ¿por qué la tardanza? Pues hay varias razones, hay un diablo aquí, ¿verdad? Y la Biblia dice en 2 de Corintios 4:4 que él es el adversario y él ciega los ojos de los que no creen. Entonces él está muy activo y se opone y trata de bloquear la predicación del evangelio, la entrada de la palabra de Dios a uno. Él hace todo lo posible para interferir. Levanta amigos, levanta problemas, causa obstáculos. Él siempre está, él es el adversario. Esto es lo que quiere decir Satanás. Y él está resistiendo. Otra razón por la tardanza es que nosotros somos rebeldes. Tenemos una naturaleza caída, lleno de orgullo y todo eso. Y no queremos someternos a Dios. Vemos en la Biblia que, por ejemplo, Jonás, el profeta, Dios le dijo que fuera a Nínive y él rehusó, un profeta rehusó. Israel muchas veces rehusó obedecer al Señor. Pablo, cuando el Señor se le apareció, dijo en los Hechos 26:14 que el Señor le dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces, en otras palabras, ¿qué es el aguijón? Es el palo con que se pica el buey para que ande, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir? Pues el Señor estaba diciendo que durante un tiempo había estado picando, ¿verdad? A Pablo. Había estado tratando con él. El Espíritu Santo le estaba hablando desde el punto en que él vio, era testigo de la muerte del primer mártir, Esteban. Y el Espíritu Santo estaba tratando con él y mucha gente estaba orando por él, pero él resistía, era muy duro, como el faraón, no quiso aceptar al Señor. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El buey, si patea, le duele más, ¿verdad? Porque le están picando. Y si uno resiste al Señor y trata de pelear en contra del Señor, le va a doler más. Sin embargo, hay gente que resiste. Y además, 2 de Corintios 10, de 3 al 5, habla de fortalezas que tenemos que derribar. ¿Fortalezas qué son? Pues yo creo que son sistemas de pensamiento, son cosas demoníacas, pero son sistemas de pensamientos como otras religiones, sectas, etc. O como fortalezas de diferentes pecados como la avaricia o la lujuria en Las Vegas, ¿verdad? Yo creo que hay fortalezas ahí que impiden que las personas se conviertan. Ahora, para terminar, veo que tengo poco tiempo. Para terminar, hermanos, espero que me estén entendiendo el proceso de la salvación. Esto es tan básico, pero tan fundamental. Tenemos que entenderlo, ¿verdad? Que es una cosecha, que es un trabajo agricultor. Pero la Biblia dice en Mateo 9:38 que el Señor es el Señor de la cosecha. De Él es la obra y los campos, ¿verdad? Él es el creador y el redentor. Él atrae a la gente a Cristo. Nadie viene al Señor a menos que el Señor lo atraiga. San Juan 6:44 dice, el Espíritu Santo revela a Jesús y Él convence al mundo del pecado. San Juan 16 dice, el Señor es el que quiere que todos los hombres sean salvos. No tengo tiempo en esta enseñanza, pero tengo una lista, hermanos, larga,
de versículos que lo comprueban. Dios quiere que todos sean salvos. 1 Corintios 2:4, por ejemplo, dice, el cual quiere que todos sean salvos. 2 de Pedro 3:9, donde dice que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos pasen al arrepentimiento. Entonces el Señor quiere que sean salvos y esta obra es de Él. Lo que tenemos que entender, pues, para terminar, es esto, que todo esto es evangelismo. Lo que queremos es participar, ¿verdad? En cualquier manera que sea apropiado por el momento y la persona y como el Señor nos vaya guiando. Nuestra función es entender que hay un proceso y entender todo esto y estar dispuestos, disponibles, listos, alertas y pensar de nosotros mismos que somos como agricultores, ¿verdad? Y con nuestro cinturón de herramientas, tenemos una bolsa de semillas, tenemos un desplantador, un bote de agua y la hoz. Entonces lo que nosotros hacemos, lo que nos toca hacer es cuando nos encontramos con una persona inconversa, queremos descubrir la necesidad y la condición espiritual. Tenemos que diagnosticar, de eso voy a hablar en la próxima enseñanza. Y luego tratar de entender qué tipo de tierra es y luego hacer lo máximo según el caso, ¿ok? No hay prisa y cualquier papel que el Señor nos permita hacer es valioso. Esto es tan importante. Nosotros simplemente tenemos que orar y ser guiados por el Espíritu, pedir sabiduría, hacer lo que podamos hacer y luego orar al Señor que Él siga haciendo la obra. Esto es algo bonito, hermanos, porque si tienes a seres queridos que viven en otra parte del mundo, puedes orar al Señor de la cosecha y Él puede enviar obreros a tales personas. O si hablas con una persona, digamos, en un avión y tienes una buena plática y compartes mucho evangelio y siembras la semilla allí, pero luego la persona se va y no tenías oportunidad de darle seguimiento. Lo bueno de este conocimiento que estoy compartiendo hoy es que nosotros podemos orar por estas personas con las cuales hemos hablado. Y el Señor está con ellos, en donde quiera que vayan. A Honduras, a Salvador, a Italia, donde quiera. Y podemos orar y el Señor allá en esa parte tiene obreros en su viña que Él puede mandar, ¿verdad? Y puede seguir haciendo el trabajo. Así que, hermanos, espero que hayan captado el punto. Yo les podría decir muchos ejemplos de esto y cómo funciona. En mi propia vida, mi mamá oraba por mí, mi papá. Y el Señor me mandó diferentes obreros que me hablaban en diferentes partes, aún en Hawái. Cuando estaba yo en la marina, el Señor mandó obreros al campo a hablarme. Y también el hombre, mi mejor amigo que fue mi best man en mi matrimonio, en nuestra boda, él huyó de Ohio para escaparse de los cristianos en su familia. Llegó a Florida. Pero ellos seguían orando por él allá en Ohio. ¿Y qué pasó? El Señor lo puso conmigo en una compañía y todos los días le hablaba del Señor hasta que él aceptó a Cristo. Hermanos, podemos orar por gente, nuestros seres queridos, por nuestros vecinos. Podemos orar y estamos haciendo la obra evangelística con nuestras intercesiones, ¿verdad? No tenemos que sentir vergüenza cuando no podemos, entre comillas, conducir a cada persona al Señor. No debemos sentir vergüenza, no debemos sentir que una presión o que tenemos que tener prisa. Simplemente tenemos que entender el proceso de la conversión. Espero que que hayan entendido y que esto haya servido de ánimo, de aliento para sus vidas. Hasta la próxima vez, que el Señor los bendiga.